En el marco del convenio entre la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA y Claxo, a través de su grupo de trabajo Ecologías Políticas desde el Sur a Via Yala, el día 29 de octubre se realizó una charla comunitaria que fue parte de las actividades de la COP16 que tuvo lugar en la ciudad de Cali, Colombia, en octubre. Del encuentro participó Carmen Capriles y fue coordinado por Luis Carlos Montenegro. Y bueno, con ellos es con quien estaremos hablando. Les damos la bienvenida, Luis Carlos, y también a Carmen, que entiendo que sí, ya está ahí también conectada. Bienvenidos a los dos aquí al Infoclaxo. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Un Por favor. saludo, Luis Carlos, gusto de volverte a ver. Hola Carmen. Ahí teníamos una pequeña dificultad con Luis Carlos, que tenía un quiebre en la conectividad, pero ya lo escuchamos correctamente. Carmen Capriles es ingeniera agrónoma boliviana, especialista en temas ambientales, coordinadora general en reacción climática, activista en defensa del medio ambiente y de los derechos de las personas frente a la crisis climática y la protección de la biodiversidad. Luis Carlos Montenegro es integrante del grupo de trabajo de Claxo, Ecologías Políticas desde el Sur a Via Yala, subdirector de mecanismos de participación ciudadana ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia. Y bueno, dándoles el agradecimiento por la participación, bueno, y en vista un poco, ahora vamos a ir a hablar del evento que recién presentábamos y que recién nombrábamos, pero bueno, sería interesante, en primer término, que nos puedan ayudar a pensar cuáles son las diferencias entre la COP16, la COP29, digo, tratan las mismas temáticas, son diferentes. Entiendo que la lógica de numeración tiene que ver con la cantidad de eventos realizados hasta el momento, pero bueno, por ahí Carmen nos puedes ayudar en principio para tratar de interpretar y que nos ayudes a saber de qué estamos hablando. Sí, bueno, muchas gracias. Primero, tenemos que retroceder un poco en el tiempo hasta 1992, que es donde se dio la cumbre de la Tierra en la ciudad de Río de Janeiro. En esa cumbre, que fue uno de los primeros esfuerzos multilaterales por ver los temas ambientales, se llegó a la conclusión de que habían tres problemas grandes que había que enfrentarlos multilateralmente. Y es ahí que salen tres convenciones, que son la Convención de Cambio Climático, la Convención de Biodiversidad y la Convención de Desertificación. Esos se identifican como los tres mayores problemas del planeta y que había que resolver. Las COPs de cambio climático responden a esta convención marco y se dan cada año. Por eso es que ahora son 29, porque son 29 años que se vienen dando. En cambio, las COPs de biodiversidad y de desertificación se dan cada 2 años. Y COP significa Conferencia de las Partes. Las partes son los países que son parte de esa convención. Entonces, en cambio climático, por ejemplo, son los 196 países que están dentro de la convención. En cambio, en la Convención de Biodiversidad, Estados Unidos, por ejemplo, no es parte de la convención. Okay. Entonces, la COP16 es la de biodiversidad y la 29 es la de cambio climático. Estuvimos siguiendo un poco lo que sucedía con ambos encuentros, digo, por la importancia que tienen, por lo que significan también, y obviamente recién Karina nos comentaba algo de ese panorama, de lo que a veces da la sensación que puede quedar como un poco aguada, como decimos en algunos lugares de Latinoamérica, algunos resultados de lo que implica un documento final, pero sería interesante por ahí, en este caso, Luis Carlos, que bueno, que nos ayudes a pensar un poco que sale de la COP29, algunos de esos resultados que, bueno, que ustedes han venido siguiendo con mucho más detalle y que puede dar un poco el marco de para qué sirvió, si se llevó a acordar algo y qué es lo que se llevó a acordar. Bueno, pues un cordial saludo, Gustavo, y nuevamente Carmen y a todo el equipo Claxo. Yo creo que hay que decir que desde el gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Gustavo Petro y nuestra ministra Susana Muhammad,
Se ha planteado una propuesta desde la COP27, la COP28, la COP29 relacionada con el canje de deuda por acción climática. Y creo que es una tesis que se sigue posicionando, a la que se han sumado algunos estados, pero pues digamos que de alguna forma esta idea no logra todavía ser un consenso para todos los estados. Básicamente el planteamiento que se hace es que todos los países que tenemos unos ecosistemas estratégicos, no solo para una región del planeta, sino al final para todo el mundo, tenemos que tener una inversión determinada y realmente que pueda permitirnos ser decisivos en una transición energética justa y que sea también comunitaria y que incluya a todas las partes locales o a las comunidades que van a sufrir los impactos de la crisis climática de una manera diferente porque sus vulnerabilidades son mayores. Entonces, deberíamos decir que Colombia y otros estados hemos mantenido esta posición, incluso posicionando también la necesidad de firmar el Tratado Internacional de la No Proliferación de Combustibles Fósiles, porque hay que ponerle un fin a esto y de alguna manera sentimos que no se logra ese consenso. Había tal vez una intención o una esperanza de que se posicionara realmente una inversión mucho más grande que la que se logró y creo que por eso no podemos decir que los objetivos trazados pues se hayan logrado posicionar. Ahora bien, no quiere decir esto que aquí acabó todo, sino que por el contrario, la insistencia de los países del sur global, de América Latina y el Caribe, de Asia y de África, debe ser más fuerte y debe ser más marcada en las siguientes COP y pues de todas maneras la COP30 de Brasil viene y creo que debemos seguir insistiendo en esto. La ministra Susana Muhammad, por ejemplo, ha señalado también que el posicionamiento de las comunidades como el centro, uno de los centros de estas decisiones, debe estar más claro y que, por ejemplo, no puede ser que las grandes potencias del mundo a nivel económico hayan logrado triplicar su matriz energética, pero que los países del sur global no estemos siendo beneficiados ni siquiera con una cobertura del servicio a la energía eléctrica, que es un básico de los derechos humanos. Claro. Entonces esas asimetrías siguen existiendo y por lo tanto, pues la necesidad de posicionar el canje de deuda, no podemos seguir con una deuda que nos impida lograr una financiación adecuada y justa acá a los estados de América Latina y del Caribe y por eso pues el llamado sigue siendo eso y celebrando también, como tú lo decías, el triunfo de Uruguay. Creo que es importante que nos sumemos a estas iniciativas que logran posicionar pues esa gran necesidad que yo creo que se articuló tanto en la COP29 como en la COP16. Yo diría que ese es un punto en común. Y yo sí quisiera cerrar esta primera intervención pues diciéndoles que uno de los pues lineamientos también del gobierno de Colombia es que pudiéramos unificar las agendas, ¿cierto? Y decir, en cada una de las COP no tienen por qué ser discusiones distintas o discusiones que vengan desde cero, y bien lo dijo Carmen, biodiversidad, cambio climático, y yo sumaría todas las agendas de derechos humanos, tienen que apuntarle a un mismo horizonte y a un mismo interés, y no que siga primando el interés económico y el interés financiero y el interés del crecimiento desbordado, sino creo que aquí debe haber un llamado como a una humanidad realmente que tenga presente, por ejemplo, el instrumento vinculante de empresas y de derechos humanos, que es un tema que lidera la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y que obviamente es fundamental. Así que diría eso por lo pronto para sumar a la conversación. Muchas gracias, Luis. Mientras escuchaba pensaba, ¿no? Digo, en los lobbies gigantescos que hay, el dinero que invierten para generar que determinada cuestión no figure en un documento final, que eso no termine en una presión para determinadas empresas. Pero entiendo, y te pregunto, Carmen, que en el medio de todo esto también debe haber algunos acuerdos que se logran filtrar, que logran ingresar, que permiten tener alguna visión. Luis Carlos comentaba algunas cosas, no sé si totalmente positivas, pero bueno, que logran empezar a incorporarse. ¿Tú tienes algunas cosas para marcar que puedas
determinar en el marco de algunas cosas un poco negativas, que puedan ser positivas, que puedan dar una cierta expectativa de que este tipo de encuentros son muy útiles igual para poner en juego algunas de las discusiones centrales, Carmen? Está silenciada, el famoso está silenciado de pandemia. Ahí te escuchamos perfectamente. Sí, no, muchas gracias y efectivamente, Gustavo, hay algo que me gustaría rescatar de la COP29, que es que lo que se ha logrado es que haya una renovación de lo que es el programa de Lima de género para la Convención de Cambio Climático, que es una decisión que se logra en una COP que ha sido en una reunión que ha sido en Lima el 2014, que ha empezado, que ha sido puesta en vigor el año 2016 en una COP en Marruecos, en Marrakech, y que este año se ha renovado y al fin se tiene un plan de trabajo de 10 años con una revisión a medio término. O sea que el plan va a ser hasta el 2034, la revisión a medio término es al 2029 y lo que se quiere es que exista un mayor liderazgo por parte de mujeres dentro de la toma de decisiones, tanto de cambio climático como dentro de los diferentes niveles, ¿no? Nivel nacional, local y también a nivel internacional, que se incluya a más mujeres dentro de estas negociaciones, como por ejemplo la ministra Mohamed, que siempre da esa nota de optimismo y de mucho conocimiento sobre el tema. Dentro del compromiso también se incluyen los temas de datos, que los datos tienen que ser diferenciados por género para realmente poder constatar los impactos que el cambio climático tiene, si son iguales o son diferenciados entre hombres y mujeres y también entre generaciones. El otro es capacidad de generación dentro de a todo nivel y que exista una coherencia entre lo que es la Convención de Cambio Climático con otras agendas como la Agenda 2030 o también la Convención de Biodiversidad, que ya vamos a entrar a tocar el tema. Y por último, los temas de financiamiento. El financiamiento climático tiene que tomar en cuenta aspectos de género para que realmente sea eficiente, efectivo y que responda a esas necesidades que especialmente en países en vías de desarrollo tienen las mujeres y en especial las mujeres del área rural, indígenas, que cuando ocurre un problema, un fenómeno climático, ya sea inundación, ya sea sequía, son las más afectadas, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que rescatar de la COP. Lastimosamente estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Creo que en cuestión de resultados globales, la COP29 ha sido la que menos le ha entregado al mundo en cuestión de acción climática. Gracias. Estaba escuchando ahí con mucha atención, es bien interesante lo de pensar cómo se puede utilizar estos espacios para que realmente entren en discusión cuestiones centrales y derivamos ahí un poco de Luis Carlos, era hablar, yo le decía a Karina, durante mucho tiempo se hablaba muy catastróficamente sobre la lógica de cambio climático y bueno, parece haber dado respuestas en que la gente se conmueve más, porque aparte lo sufre concretamente, pero no parece haber generado muchísimos cambios a nivel empresarial y de algunos gobiernos. La gran duda ahí, Luis Carlos, es cómo es hablar del cambio climático en un momento en el que tenemos sectores políticos, sectores sociales y hasta gobiernos que directamente lo niegan como tal al cambio climático. Digo, ¿qué implica hablar del cambio climático en un marco tan complejo en el que inclusive se discute los datos científicos y los datos de la realidad concreta, ¿no? Destrucción de lugares, migraciones climáticas? Digo, ¿cómo es trabajar esta temática en ese marco tan complejo político y social? Bueno, yo diría que pues claramente es retador en términos argumentativos y en términos de posicionamiento pues de narrativas y de realidades que vivimos en nuestros estados y en nuestros territorios.
pero creo que también es la necesidad de seguir insistiendo en el posicionamiento de la responsabilidad, ¿cierto? ¿Quién es el responsable de que hoy tengamos una situación de cambio climático acelerada y crítica? Claro, es muy fácil decir la humanidad en general, pero creo que sí es necesario decantar e identificar con más claridad ese mapa de actores en el cual se puede establecer una responsabilidad mucho más marcada de aquellos países industrializados que al final se han beneficiado por el sistema mundo capital de pues los recursos o los bienes de la naturaleza que existen en el territorio, digamos en general en el planeta, pero dentro de esto es bueno diferenciar la responsabilidad de los estados, de las empresas y de las comunidades en general. Porque yo diría que hay un fuerte ordenamiento jurídico internacional en materia de derechos humanos, en materia ambiental y para casos de países con conflicto armado como el nuestro, en derecho internacional humanitario, en el cual la responsabilidad de los estados, yo diría, es clara. Obviamente hay estados que ratifican unos y otros instrumentos, pero la responsabilidad de los estados en materia de cambio climático es clara. Tenemos obligaciones los estados, pero en el ámbito de las empresas yo sigo insistiendo en que ahí no hay claridad, no hay instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes para analizar la responsabilidad de las empresas y no estoy emitiendo ningún tipo de juicio de valor per se, sino diciendo, ven, aquí la conversación global tiene que esclarecer de quién es la responsabilidad de por qué el desarrollo de ciertas actividades económicas e industriales han contribuido con la celeridad del cambio climático que termina generando un impacto diferenciado en los territorios. Y no todos tenemos, insisto, el medio económico para enfrentar la vulnerabilidad que se va a venir y que ya lo vimos recientemente lo ocurrido en España y estamos viendo a veces unos fenómenos climatológicos sin precedentes y creo que el negacionismo no nos va a llevar sino a una catástrofe mayor. Así que todos los demócratas del mundo nos debemos unir para seguir posicionando la narrativa correcta en la historia y en este momento, que es señalar la necesidad de la salida progresiva de los combustibles fósiles y el ingreso también progresivo y con equidad y con la integración de las comunidades locales más vulnerables en esta toma de decisiones. Por eso quisiera destacar que en la COP16 también hubo algunos avances de esperanza, como el hecho de la creación del órgano del artículo 8J para pueblos indígenas y comunidades locales, que logra posicionar a este actor que es fundamental para la protección de esa biodiversidad que tenemos, por ejemplo, en toda nuestra Amazonía. Y al final, algo que tenemos en común en nuestra América Latina, en el sur, es la cordillera de los Andes. Creo que ahí debe haber un consenso en que la cordillera de los Andes debe ser protegida y sus ecosistemas deben ser especialmente cuidados para lograr enfrentar estos retos de la crisis climática. Diría un segundo elemento de la COP16 que también la ministra Susana ha resaltado, y es la conformación de una coalición mundial por la paz con la naturaleza. Hemos identificado que más de 30 países, 40 organizaciones mundiales y 80,000 personas han atendido el llamado del gobierno colombiano para atender esta triple crisis de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. Entonces, pues también hay elementos de esperanza porque de alguna manera muchos actores han posicionado este tema como el tema 1A de la agenda y por lo tanto creo que necesitamos seguir insistiendo y no perder el empuje que tenemos en estas discusiones. Siguiendo en esto, ustedes ya han hablado en cierta medida sobre la COP16, digo, hemos intercambiado algo sobre eso, pero viajemos a octubre, Carmen, viajemos a la COP16, ¿qué pasó ahí? Y después, digo, más en términos generales, y después ya ir al evento concreto, ¿no? Voces y caminos hacia un licenciamiento ambiental en América Latina y el Caribe. Pero primero, ¿qué pasó en la COP16? Hablamos de la COP, de la COP29, y en la 16, ¿qué pasó? Bueno, creo que lastimosamente en las dos COPs lo que está ocurriendo es que todo se está reduciendo a números y a financiamiento.
Y eso es más preocupante en el tema de la COP de biodiversidad, porque cuando hablamos de cambio climático podemos hablar todavía de servicios ambientales, pero es más complicado cuando empezamos a hablar de biodiversidad y de la vida, y especialmente en América Latina, que es la región más biodiversa del planeta. 10 de los 15 países mega biodiversos están en Latinoamérica y el Caribe. Y por eso es tan importante empezar a visualizar y a ver qué es lo que está pasando. Lastimosamente, se ha visto que la Convención de Biodiversidad está bajando de nivel al tema de genes. ¿Quiénes son los dueños de los genes? ¿Y por qué los genes? Porque una vez que tienes los genes, los puedes patentar, los puedes mezclar, puedes sacar tu producto y puedes ganar plata. Y nos estamos olvidando de lo que son paisajes, ecosistemas, especies, que es lo que estamos perdiendo. Son 78% de las especies está en peligro de extinción. Entonces necesitamos dar vuelta a esa tendencia. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando estamos en un mundo que le pone precio absolutamente a todo. Lastimosamente, no todos los árboles, no todos los pájaros tienen un precio, pero yo creo que todos saben que cuando tienes un perro o un gato, no lo consideras un activo. Es alguien, tu compañía, es parte de la familia, es alguien que te aumenta tu calidad de vida. Y creo que deberíamos tener un enfoque parecido cuando hablamos de biodiversidad, que tenemos que invertir en esa biodiversidad, pero no porque nos vaya a dar algo, porque sea un activo o un commodity, sino porque intrínsecamente nos mejora la calidad de vida, nos mejora la salud, nos da una serie de servicios ambientales, oxígeno, agua, pero lo que creo que está fallando es que nuestros valores se están dirigiendo hacia hacer plata. Entonces todos queremos hacer plata, ganar, y estas convenciones se han vuelto otro espacio para ver de hacer nuevos negocios y no de realmente preocuparnos por lo que debería importarnos a todos, porque al final, ¿qué importa la plata si es que no tienes planeta o si es que tu país se ha convertido en una zona de sacrificio, como son todas las zonas mineras a nivel de toda América Latina, o como es los incendios forestales que se han dado en toda la Amazonía americana, en 8 países. Y creo que eso no está siendo discutido en el marco internacional, no solamente en las convenciones, tampoco se lo ha visto en el G20 de una forma directa, y más bien se está viendo la posibilidad de abrir nuevos mercados, de qué nuevos instrumentos de mercado podemos establecer entre América Latina y tanto Asia, tanto Estados Unidos, tanto Europa. Y lastimosamente eso a muy corto plazo nos va a costar tanto la Amazonía como los Andes que recalcaba Luis Carlos. Gracias. Gracias Carmen por el testimonio. Luis Carlos, concretamente, nos dio un panorama, Carmen, ahí de lo que se habló en la COP16, de la importancia, pero concretamente en el evento que ustedes realizaron, ustedes me corregirán, Voces y Caminos hacia un licenciamiento ambiental en América Latina y el Caribe, ¿no? Bueno, ¿sobre qué profundizó y cuál es la importancia de este tema en particular? Bueno, pues realmente en este tema lo que sentimos es que la institucionalidad de los estados de América Latina y el Caribe, necesitamos robustecer las capacidades técnicas, administrativas, de las distintas entidades públicas que tenemos que ver con la toma de decisiones ambientales, ¿cierto? Y creo que yo conectaría aquí de una vez con el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo regional para América Latina y el Caribe, que todos lo sabemos, habla de los derechos de acceso a información, participación, justicia ambiental y la protección de las defensoras ambientales. Pero entonces el punto es cómo nos estamos preparando los estados y las distintas entidades para mejorar esta toma de decisiones cada vez más retadora en esta situación también de una crisis climática, una crisis de derechos humanos y una crisis de biodiversidad.
cuáles son los estándares y las formas adecuadas para tomar esas decisiones que son de alta complejidad. Es decir, hoy en América Latina hay una discusión y es la transición energética justa necesita la salida de los hidrocarburos, de los combustibles fósiles. Necesita la salida, pero necesita unos combustibles. Entonces la pregunta es, ¿cómo se usan responsable y éticamente esos recursos para que esa transición energética justa realmente tenga en el centro a las comunidades? Y también nos dicen en los espacios globales de minería que se necesita una minería para la transición energética justa. Entonces la pregunta es, ¿en dónde se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo garantizamos que las autoridades ambientales robustecemos nuestras capacidades para que realmente se tomen decisiones adecuadas con todo este contexto? Y también al final decimos, necesitamos energía y necesitamos que esa energía sea redistribuida equitativamente para todos los actores, ya lo decía al comienzo de esta conversación. Entonces creo que se trata de equilibrar también una matriz minero-energética que realmente beneficie a nuestras sociedades de América Latina y del Caribe, que realmente haya una distribución equitativa de los beneficios de ese tipo de actividades y que no siga siendo una relación asimétrica del sur global con el norte global en una lógica de dependencia y de, al final, una lógica colonialista. Entonces, creo que hay que invertir también esa lógica, creer más también en la capacidad autónoma de la región y intercambiar capacidades. Entonces hablamos del licenciamiento ambiental porque es uno de los escenarios donde se deben fortalecer los estándares para tomar decisiones, particularmente en la entidad en la que yo estoy acá, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, o el SENACE de Perú, o la autoridad ambiental que hay en Argentina, que entiendo que fue de alguna manera afectada por el gobierno de Milei porque el Ministerio de Ambiente desaparece y ahora es una subsecretaría. Recién hablamos con algunos compañeros de allá, la autoridad ambiental boliviana, la autoridad ambiental chilena, las capacidades de fiscalización ambiental. O sea, al final yo sí quisiera dejar la cuña de que hay unas redes como la red La CEIA, que es la red de entidades de evaluación de impacto ambiental, y la red La FICA, que es la red de autoridades de fiscalización ambiental de América Latina y el Caribe. Y creo que necesitamos que esa institucionalidad esté fuerte. Necesitamos que los ministerios de ambiente, los ministerios de minas y energía, los ministerios de infraestructura, de obras públicas, en general, todas estas entidades comprendan la responsabilidad que tenemos todos los funcionarios públicos cuando estamos en estos lugares, en esta toma de decisiones. Entonces, Voces por un licenciamiento ambiental que incorpore derechos humanos buscó posicionar esa tesis. Buscó posicionar la tesis de que está muy bien que nosotros cuestionemos y critiquemos la estructura de los estados y a los estados. En fin, siempre el pensamiento crítico creo que nos orienta en la vida, pero creo que hay que llegar también a propuestas. Entonces, ¿cómo debe funcionar esa institucionalidad? Yo, ¿dónde debo apretar unas tuercas? ¿Dónde debo actualizar unos términos de referencia? ¿Dónde debo actualizar los procedimientos técnicos para esta toma de decisiones? ¿Cómo hago que realmente la participación de las comunidades sea tenida en cuenta y sea efectiva y sea incidente? Y en eso mi subdirección ha trabajado, y por eso ese evento de la COP16 buscaba poner en el centro esta discusión de que los estudios de impacto ambiental que nos presentan las empresas hoy para la transición energética justa deben incorporar otros elementos, deben incorporar elementos de derechos humanos, de biodiversidad, de cambio climático justamente, y deben tener unos estándares, digamos, de mucha mayor responsabilidad con las comunidades locales y con los impactos a la vida cultural y social de estos territorios. Entonces, por ahí dejarte esos mensajes, Gustavo, Carmen, y a quienes nos escuchan. Carmen y Luis Carlos, me encantaría, porque estoy seguro que del otro lado hay gente que se puede sentir muy motivada a querer tener más datos, a poder saber más detalles, a poder profundizar, sobre todo siendo un tema tan sensible y cotidiano, ¿no? Digo, pues pasó de algo como supuestamente, bueno, que había que pensar en lo medioambiental y la importancia, digo, algo bien concreto en la cotidiana de tantos de nosotros, ¿no? Entonces pienso, hay una página web, hay algunos espacios donde la gente pueda acceder, digo, tanto Carmen como Luis Carlos, para que nos pasen esos sitios web o esas redes sociales para que quienes les interese puedan tener aún más información. Primero, si te parece, Carmen, te escuchamos. Sí, bueno,
Mi organización se llama Reacción Climática, está basada en La Paz, Bolivia, y nosotros venimos trabajando estos temas ambientales desde hace más de 10 años con el objetivo de crear conciencia y informar a la población sobre estos temas que no solamente que nos afectan día a día, sino que nos van a afectar en los siguientes años y que hacen que nuestras comunidades, nuestras ciudades, nuestras formas de vida sean cada vez más difíciles debido a tener esta sobrecarga que es los daños y los impactos ambientales. Así que me pueden seguir en Reacción Climática, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, principalmente en Facebook. Gracias. Ahí creo que vamos a poder ver, tú nos dirás si es lo correcto, si es esta reacción climática. Sí. Es eso mismo, ahí está. Entonces es instagram.com/reacción climática y van a encontrar el resto de los materiales. Así que bueno, viene bárbaro para poder comunicarse. Luis Carlos, te escuchamos y la posibilidad de encontrar también un espacio que pueda vincular a la gente con más información. Claro que sí, pues quisiera aprovechar también para exaltar la presentación de la tesis doctoral de mi compañera del grupo de trabajo y además compañera de gobierno, la viceministra Tatiana Roa, que presentó su tesis doctoral Voces Campesinas, Historias de Resistencias y Construcción de Propuestas de la Vida en Colombia. Lo acaba de hacer y pues aprovecho para dejar también esa información. Obviamente como parte del gobierno la invitación es a estar pendientes de nuestras páginas institucionales, minambiente.gov.co, anla.gov.co, la Presidencia de Colombia, eso en la institucionalidad, pero pues igual que quiero aprovechar para reconocer que el movimiento ambiental colombiano y sus distintas expresiones también tienen una cantidad de páginas importantes para revisar, la Red de Justicia Ambiental, el Movimiento Ambiental de Colombia, el Movimiento Ecologista. Hay muchas expresiones que también están siendo parte de estos debates y que este gobierno dialoga permanentemente con todas ellas, organizaciones como Sensat Agua Viva, como el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, como la Comisión Colombiana de Juristas, de Justicia, Ambiente y Sociedad. En general, sí quiero resaltar que hay un trabajo muy importante de muchas organizaciones que en Colombia trabajan en estos temas, así como la de Carmen, y creo que es importante pues que se sigan fortaleciendo también esos espacios. Y quiero pedirte solo un minuto Sí, claro. para hacer un agradecimiento también a Yolanda Flores, que es miembro de la Asociación de Derechos Humanos del Medio Ambiente de la región de Puno, Perú, Edgar Ish, exministro de Ambiente y docente de la Universidad Central de Ecuador, y la profesora Denise Roca, de la Universidad de Antioquia, y también integrante del grupo de trabajo, porque ellas junto a Carmen formaron parte de este panel del que les dije solo una generalidad, y que seguramente todas sus intervenciones lo hicieron profundamente enriquecedor. Decirles que estamos todavía trabajando en una memoria de este espacio y que cuando ya la tengamos lista, pues la estaremos obviamente difundiendo y publicando también por todos los canales de Claxo. Muchas gracias. Excelente, Luis Carlos. Ahí estamos viendo parte de las imágenes de lo que fue ese encuentro y les queremos agradecer enormemente porque nos han ayudado muchísimo a poder entender con mucha claridad las diferencias entre cada una de las COP16, la COP29, pero también lo que implicaron, lo que implica en lógica de complejidad, digo, más allá de algunas frustraciones que se generan con algunos documentos que terminan saliendo, también la importancia de muchas otras luchas que continúan y que terminan generando transformaciones igual, que la construcción a veces lleva mucho tiempo para poder incorporar esos cambios tan fundamentales. Así que les queríamos agradecer enormemente a los dos, Luis Carlos y a Carmen, por este encuentro, por estar en el Infoclaxo y obviamente serán invitados nuevamente para que nos sigan comentando las novedades de lo que va sucediendo y también cómo se va incidiendo en una agenda que hoy no solo es central, sino que es fundamental. Así que gracias por este encuentro y por estar aquí en el Infoclaxo. Muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias y un saludo a la distancia. Saludos para todos y todas. Muchas gracias a los dos. Ahí estábamos hablando con Luis Carlos Montenegro, integrante del grupo de trabajo de Claxo Ecologías Políticas del Sur, Aviala, subdirector de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental
de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia, y con Carmen Capriles, ingeniera agrónoma boliviana, especialista en temas ambientales, coordinadora general en Reacción Climática y activista en la defensa del medio ambiente y de los derechos de las personas frente a la crisis climática y protección de la biodiversidad. Una nota interesantísima para entender un poco en dónde nos encontramos en materia climática. Vamos a seguir con este tema. En instantes nomás estamos con el próximo encuentro. Separamos y ya seguimos.